Gracias, asambleísta. Con la intervención del asambleísta Ulvio Cárdenas, y después vamos a hacer un receso de 20 minutos para un refrigerio. Y retomamos, como les había planteado, el debate hasta las 3. Asambleísta Ulvio Cárdenas. Gracias, señora presidenta. Señoritas, señoras y señores legisladores aquí presentes. El tema de la inseguridad y la delincuencia sostienen los teóricos y quienes quieren abordarlo de verdad, la necesidad de que sea encuadrado o enfocado en función de una política integral de seguridad y contra la criminalidad que necesariamente debe incluir 3 aspectos fundamentales, que son la prevención, el combate a la delincuencia y la rehabilitación de los delincuentes. Lamentablemente, de lo que estamos viendo en estos momentos en el país, sigue la continuidad de tratar esencialmente desde el punto de vista penal, creyendo que adoptando eminentemente medidas de carácter punitivo, medidas de carácter represivo, ya se soluciona y va a desaparecer la delincuencia. Y es en ese sentido, entonces, como hoy por hoy vemos que al apuro, y lo decimos al apuro, porque he tenido apenas unas pocas horas, menos de 24 horas, para poder tener acceso precisamente al original del proyecto de Código Integral Penal. ¿Y qué podemos hacer todos los legisladores aquí con alrededor de 800 artículos que se les ha puesto probablemente con unos 2, 3 o 4 días de anticipación? A mí me parece, señora presidenta, una falta de consideración a las y los legisladores. Falta de consideración que indudablemente restringe el cumplimiento adecuado de las funciones de legislar. Hay un aspecto fundamental que tiene que ver con haber asumido la Revolución Ciudadana un planteamiento de la derecha tradicional, el endurecimiento de las penas. Creer que con el solo proceso de endurecimiento de las penas se termina la delincuencia. Y claro que hablamos, pues, claro que hablamos de una especie de populismo penal, porque eso refleja votos, pues. Porque si a la gente que está esperando que se termine con la delincuencia le dicen o le decimos que las penas se van a elevar en un determinado porcentaje, indudablemente la gente que no tiene razón de saber las raíces de la delincuencia, esa gente aplaude y dice sí, están cumpliendo y están velando por mi seguridad. Pero ¿qué hay de las fuentes de trabajo? ¿Qué hay de la política económica y social? ¿Qué hay de la actividad pública? En donde se les mantiene a centenares de miles de trabajadores públicos contratados bajo el membrete de contratos ocasionales. No hay seguridad económica en este país para los trabajadores, para los empleados, ni en el sector privado, peor en el sector público. Ahí estaría entonces alguna de los elementos fundamentales que sustentan la tesis de que el endurecimiento de las penas no nos lleva a otra cosa que no sea precisamente poner paños de agua tibia y no enfrentar las situaciones como se debería. Hay un elemento reiterativo en las normas o en los cuerpos legales que se han venido aplicando desde hace 4 o 5 años aproximadamente. Comienzan todos ellos invocando las normas y los principios constitucionales para, a renglón seguido, abierta o encubiertamente, violar esas normas constitucionales, violar esos preceptos constitucionales. Y eso está pasando precisamente con algunas de las normas del Código Integral Penal. El artículo 5 del Código Integral Penal del proyecto plantea y recoge 2 principios fundamentales de la Constitución: el derecho o el principio de presunción a la inocencia y el derecho también a la impugnación procesal. Pero ¿qué pasa, señores legisladores, con el artículo 668 que regula el recurso de revisión?
los recursos de apelación y de casación no tienen problema, pero para intentar plantear el recurso de revisión resulta que nos están poniendo que la sentencia tiene que estar ejecutoriada. Esta situación viola indudablemente el principio de presunción de inocencia que está tipificado en la Constitución. Debería armonizarse entonces el 68 con la norma del numeral 4 y del numeral 6 del artículo que tiene que ver con la presunción de inocencia, el artículo 5. El artículo 44 aborda el tema de la participación delictual, estableciendo solamente dos formas de participación. Esto es la autoría directa y también la complicidad, pero deja de lado el problema de los encubridores. A mí me parece que se debería retomar, se debería incluir esta forma de participación dentro de la acción delictual. El artículo 271, que tipifica la revelación de identidad de agente encubierto e informante. Estaría bien eso para los delitos de mayor gravedad que tienen que ver, por ejemplo, con narcotráfico, con crímenes mucho mayores. Pero ¿saben a dónde va a dirigirse esto si no se puntualiza adecuadamente? Porque uno de los errores de este Código Integral Penal va a ser, si se mantiene así, la tipología abierta, sin concretar, para dejarles a los jueces a su libre discreción, entre comillas, libre discreción que estará orientada en función de las presiones del poder que lamentablemente controla y seguirán controlando a la administración de justicia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con las acciones de protesta social? Todos aquí han pasado o hemos pasado por las aulas universitarias, por las aulas de los colegios y nos hemos topado permanentemente en las acciones de protesta social en donde se descubren a los infiltrados provenientes precisamente de la policía o hasta de las Fuerzas Armadas. Este artículo entonces va a ser utilizado, así en el camino que estamos yendo con la Revolución Ciudadana, va a ser utilizada para espiar y para profundizar el proceso de criminalización de la lucha social. Esas amenazas tenemos la obligación nosotros de traerlas acá para consideración de los asambleístas y creemos que estamos en ese derecho. Obviamente, las organizaciones populares tienen pues sus sistemas de defensa, tienen sus sistemas para poder vigilar la seguridad y montan vigilancia de seguridad precisamente sobre las marchas, sobre las manifestaciones, y ahí en una multiplicidad de ocasiones han sido desenmascarados los famosos agentes encubiertos. De aquí en adelante, si esta norma se aprueba, las organizaciones sociales quedarán completamente desamparadas para que los famosos agentes encubiertos que sirven a los intereses del poder y en algunos casos inclusive a intereses ajenos al poder, hagan de las suyas con las manifestaciones de protesta social. El artículo 281 trata sobre el incumplimiento de las decisiones de autoridad. Hoy por hoy hay la prohibición sobre servidores públicos y sobre los maestros de que puedan dar pronunciamientos públicos alrededor de aspectos relacionados con su función, de aspectos relacionados con su trabajo. Eso ya es es una violación al derecho de expresión. Pero también en los organismos seccionales y en las instituciones públicas hay servidores encargados de hacer el control interno. ¿Qué va a pasar con esta norma frente a la necesidad de ejercer el control interno? Sí sabemos que llegan alcaldes, que llegan prefectos, que llegan servidores de toda naturaleza y dicen, bueno, este es mi momento y ahora contadora financiero me pone esto. Señor alcalde, eso no procede porque la ley no lo permite. No, es que usted me tiene que obedecer. ¿Qué va a pasar con esos funcionarios? ¿Se aplica esta cuestión? Esos funcionarios entonces pena de prisión. Sobre el almacenamiento y transporte de combustibles en las zonas fronterizas, estoy de acuerdo con lo planteado por los legisladores que anteriormente lo hicieron. En relación al acoso político, no se plantea pues el acoso político en función de hacia los más débiles. ¿Cuántos empleados contratados están sometidos al chantaje? ¿Te afilias? Si quieres seguir con el trabajo, te afilias y me consigues 5 o 10 adherentes permanentes para mi movimiento político. ¿Cuántos?
Eso es acoso político y eso tiene que estar incluido precisamente dentro de esta norma si se quiere actuar en igualdad de condiciones. Aquí el acoso político está orientado en contra de la mayoría para defender los privilegios de quienes llegan a las entidades públicas a hacer de las suyas en este país. Finalmente quiero referirme al delito de rebelión, si me permite, señora presidenta. Todas las acciones orientadas al derrocamiento de la máxima autoridad, artículo 336. ¿Cuáles acciones? ¿Un yucazo al presidente? ¿Rebelión? ¿Eso es rebelión, señores legisladores? Entonces sí es necesario que nos pongamos adecuadamente. Una declaración pública en contra de determinadas acciones del Poder Ejecutivo, de la Asamblea, del CNE, rebelión. ¿En dónde estamos? Entonces, yo creo, señoras legisladoras y señores legisladores, de que hay que poner elementos adecuados que nos permitan, primeramente, cerrar la posibilidad de que los tipos penales estén marcadamente abiertos, concretarlos de tal manera que los jueces su tiempo, no estén asambleísta. esperando Muchas gracias. órdenes de nadie. Muchas gracias, señora presidenta, señores legisladores.